nos están viendo en este momento y a todos los que están aquí en el auditorio, bienvenidos en esta mañana. Gloria a Dios por la decisión que tomaron de venir hacia este lugar para ser edificados, exhortados y fortalecidos con la palabra del Señor. Amén. Qué bendición. Bueno, hoy el Señor me ha dado el privilegio de traer el mensaje y pues le oré al Señor, le pedí y Él me dio Efesios capítulo 4. Entonces le invito para que abran sus Biblias y busquen allí, o también acá les van a poner los versículos. Vamos a leer desde el 17 en adelante. Y este fue el texto bíblico. Ojalá ustedes en sus casas lo lean desde el principio, del verso 1 en adelante, pero él me enfatizó más en la parte de la nueva vida en Cristo. Entonces, el título es La vida que impacta, la vida que impacta. Y dice Efesios 4:17 en adelante: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es digno o lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón, pues la estudié y la voy a compartir con cada uno de ustedes. ¿Cuál será entonces la manera más efectiva para impactar a los perdidos? Pues yo creo acá, según lo que estudiamos en este capítulo de Efesios, sin duda nuestra manera de vivir. ¿Cuál manera de vivir? ¿La que teníamos cuando no conocíamos a Jesús o la que tenemos ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Él se está refiriendo a la vida nueva que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pero vemos acá el verso 17, con la autoridad del Señor, Pablo está diciéndole a la iglesia o a este grupo de personas de Éfeso y al cuerpo de Cristo, porque esta palabra quedó escrita para todos el día de hoy también, y todas las generaciones que la lean, para ellos también es esta palabra. Hoy nos tocó a nosotros oírla, la hemos leído muchas veces, tal vez hemos escuchado de ella, o tal vez nunca la habían escuchado algunos,
pero hoy el Señor puso esta palabra en el cual sé que nos va a ministrar a todos. Y el apóstol Pablo está hablando con la autoridad del Señor y les dice lo siguiente. Él les está diciendo, deben despojarse de la vida que vivían sin Cristo, porque les está recordando cómo era esa vida y cómo se conducían ellos sin conocer al Señor. ¿Y cómo era la vida de nosotros cuando no lo conocíamos? Terrible, ¿cierto? ¿Cuánto lidiamos con el pecado? ¿Cuánto lidiamos con vicios? ¿Cuánto lidiamos con cosas terribles que nos estaban llevando al abismo, a la condenación, porque no habíamos creído en Jesús y no habíamos sido restaurados en nuestra vida espiritual? Nuestra relación con Dios estaba rota por causa del pecado. Pero mire lo que dice, Él les está recordando, miren la vida que viven los de Éfeso, los que viven esto sin Dios. Mire cómo viven ellos y recuerden que así vivían ustedes también. Porque parece ser que a ellos se les estaba olvidando, o parece ser que ellos todavía estaban en algunas de estas prácticas. Por lo tanto, el apóstol Pablo les está exhortando, les está animando y les está mostrando, esta fue la vida pasada, pero ustedes ahora tienen que vivir en la nueva vida que han recibido de Dios. Entonces dice, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuántos tuvimos un corazón duro, de piedra, que nos hablaban de Dios y no aceptábamos? Defendíamos cualquier tipo de creencia, pero no aceptábamos la palabra de Dios, no aceptábamos el mensaje. Nos rogaron muchas veces, mire, crean Jesús, mire que Él es su Salvador, mire que Él murió. Sí, déjeme a mí que yo vivo mi religión como a mí me parece, déjeme que yo vivo mi vida como a mí me parece. Pero cada vez íbamos de mal en peor y no entendíamos por la dureza de corazón. ¿A alguno le pasó eso? Yo creí que era solo yo. A todos nos pasa esto. Al principio, ¿cierto? Y rechazábamos y resistíamos las buenas nuevas de salvación. No entendíamos. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Y así está el entendimiento de muchos que no han querido doblegar su servicio delante del Señor. Cuando entendimos y lo hicimos, pues fue poderoso lo que sucedió, ¿cierto? Vemos acá entonces que el apóstol Pablo les dice de qué manera se estaban comportando y estas actitudes y estas conductas no eran de edificación ni de bendición para las personas que le rodeaban a ellos, no eran de testimonio. Por eso, ¿quién va a querer andar con alguien que está en un vicio, que está en una adicción, que está... Pues yo creo que si a ellas o a otros les gusta, pues se juntan a hacer las mismas cosas. Pero Dios nos sacó para que entendamos que hay una mejor vida. Y el que no ha entendido, hoy el Señor le estará hablando para que ahora entienda y acepte que hay una mejor vida que la que se vive sin Dios. Uno creía que sin Dios estaba en libertad y viviendo la vida, como lo dicen, y a boca, mejor dicho, llena. Pero ¿sabe que esa vida nos estaba llevando a la destrucción? Espiritualmente, físicamente, emocionalmente y en todas las áreas estábamos siendo afectados, no de manera positiva, sino negativa, destructiva. Y aparte de eso, bajo condenación, pues no habíamos recibido la salvación. Separados de Dios, ¿para dónde vamos? Para un lugar de muerte, y es muerte eterna. Entonces, Él les dice y les insiste, ya no anden como los demás gentiles. Quiere decir que ellos también se conducían así. Él les está diciendo,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en la vanidad de su mente y con el entendimiento entenebrecido no conocían, no podían captar y entender este mensaje. Mire Romanos 1:21, un momento lo que dice allí la palabra. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus conocimientos o en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por causa de qué? De no oír, de no aceptar, de no creer en Dios. Indica que había falta de sentido y no prestaron importancia a Dios el Creador y no le dieron la opción a Dios de entrar en sus vidas. Él se presenta a cada persona, pero quien determina si lo acepta o no en su vida es cada uno de nosotros. Si yo no lo acepto, pues sencillamente tengo cerrada la puerta para que Él no entre. Pero si yo abro, entonces Él entrará para hacer lo que tiene que hacer en su vida, en la mía y en todo aquel que crea. Esto es tan importante. La vida anterior comportaba todo lo malo, se hacían cosas totalmente ilegales, deshonestas, deshonrosas, porque así vivíamos y parecía que vivíamos muy bien. ¿Era cierto? Vivíamos y parecía que todo estaba muy bien, pero muchos lidiaban en sus adentros pensando cómo solucionar su vida, porque se cansan de vivir en un círculo vicioso del cual no logran salir en sus propias fuerzas. ¿Quién puede liberar y quién puede restaurar la vida de las personas? ¿Quién tiene este poder sobrenatural para que verdaderamente seamos transformados? Pues el Señor mismo dice que su palabra, las palabras de Dios o el Evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él cree. ¿Y qué sucede cuando esta palabra impacta nuestras vidas? Pues nos transforma y no seremos iguales. Por lo tanto, ya no viviremos de la manera como estos, él está poniendo ejemplo, como los de Éfeso que no creyeron. Los que no creían vivían de esta manera, y los que ya habían creído, Pablo les está recordando, miren cómo estaban ellos. Mire cómo se comportaban, mire cómo vivían ellos. Recuerden de dónde nos sacó el Señor. Pero no para lamentarnos y decir, ay, tiempos aquellos que no volverán. Ay, no, si viera. Si vamos a deleitarnos en algo que nos estaba destruyendo la vida, ¿en qué estamos? Eso no debería causarnos, ¿qué? Vergüenza. Y esas cosas vergonzosas no queremos traer a la memoria. ¿Para qué vociferar y decir, ay, yo hacía y deshacía? Ay, si usted viera. ¿Para qué recordar ese tipo de vida o ese estilo de vida que no trajo bendición sino destrucción? ¿Cuántos hogares se dañaron por la infidelidad? ¿Cuántos hogares se dañaron por el trago? ¿Cuántos hogares se dañaron por el despilfarro? ¿Cuántas familias se destruyeron por amor al dinero? ¿Cuántas cosas suceden? Porque no lo tenemos a Él. Y la vida llega a un punto en que tenemos que decidir o Dios o el mundo. La vida de Dios o la vida del mundo. La vida del mundo, dice la palabra, que nos lleva a la perdición. Pero la vida de Dios es eternamente con Él. Vivir con Él eternamente, disfrutarlo. Y disfrutar de todas sus promesas y de todas las riquezas y de toda bendición que Él ya nos entregó. Pero sin Él no se puede. La vida es totalmente
una vida desordenada, depresiva, triste, aburrida, melancólica. ¿Cuántos estados de depresión vivimos? ¿En cuántos momentos quisimos quitarnos tal vez la vida? Porque había una vida totalmente separada de Dios. Así estábamos. Estábamos insensibles a la voz de Dios. No captábamos, no entendíamos, pero el Señor se manifestó. Él les está diciendo, el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cada vez se va aumentando, como dijeron por ahí, se crece el enano. El pecado va a otro pecado, va a otro pecado y cada vez es como la bola de nieve que se acrecenta y entonces después ya no saben qué hacer. Pero la solución está ahí disponible. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Entonces Pablo les está diciendo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, les está diciendo, miren a Cristo y recuerden qué aprendieron de Él, qué les enseñó Jesús, cómo lo conocieron, qué ha realizado Jesús en sus vidas. Y entonces allí empieza algo poderoso. Dice que en Efesios 2:12, ahí en Efesios 2:12, Él les está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ¿cierto? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Esa sangre nos lavó, nos limpió y ahora pertenecemos al Dios vivo, todopoderoso. Entonces nos rescató. Estábamos en una condición de muerte, ahora fuimos trasladados a la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo alaban? Gloria a Dios. Ahora miremos el verso 20 de Efesios 4. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta verdad que es Cristo se ha manifestado a nuestras vidas. Si usted ha oído las enseñanzas, si usted escudriña las escrituras, si usted es portador de la presencia del Señor, pues somos templo de Dios, entonces nuestra vida tiene que ser una evidente es transformada y es una evidente manifestación de la gloria de Dios que nos transformó, que está dentro de nosotros. La tenemos que manifestar. Por eso debemos entender que los creyentes debemos crecer y madurar en la vida espiritual. Porque si estas cosas todavía quieren venir a tocarnos, a afectarnos, y la carne todavía se quiere deleitar en cosas como esas que Él les nombra y les dice, mire cómo estaban. Pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Cristo no nos dio un mal ejemplo. Cristo nos dio enseñanzas verdaderas, reales, con su propia vida, aún sin hablar mucho. Cuando Él cayó, me refiero, cerró la boca. ¿Qué pasó? A veces con su sola presencia impactaba la vida de otros. Fuimos llamados a impactar vidas, no para hacer el mal, sino para que reciban la nueva creación, la vida de Dios dentro de ellos también. Así como sucedió un día a nosotros, así tendremos que impartirla sobre otros, porque Él nos da esta potestad de llevar las buenas nuevas para que otros crean en Jesús y sean impactados por Él. La nueva vida es dada por Dios. Él les dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y dice Juan 14, 6, se me perdió acá la cita, donde Él dice
que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Entonces, ¿cómo puede usted ir al Padre? A través de Jesús. Y Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por lo tanto, en Él nosotros ya tenemos entrada y acceso ante el Padre. Pues la sangre que nos acercó, la sangre que nos limpió, es la sangre pura, limpia, que es incorruptible, con la cual fuimos lavados, para que ahora usted y yo vivamos de una manera incorruptible. Amén. Mas vosotros no aprendisteis así a Cristo. Tenemos que conocerlo a Él, porque Él es la verdad. Y Él quiere que establezcamos una relación íntima, donde lo podamos conocer verdaderamente, donde Él se va a revelar a nuestro corazón, donde la vida de Dios es impartida de tal manera que ya no vivirá usted, sino Él en usted. Gálatas 2:20 nos dice la palabra que el apóstol Pablo lo declara, él mismo se habla y se dice, ahí está escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino ¿quién vive dentro de usted? Ya no es mi ego, ya no soy yo, ya no es el pecado, ya no es la condición de muerte. Ahora la vida de Dios, Él mismo vino a habitar en nosotros y Cristo nos muestra la obra redentora. Cuando Él fue crucificado, fue destruido el cuerpo de pecado. La naturaleza caída que gobernaba en nosotros, Cristo la destruyó en la cruz. Para que ahora no reine más el pecado en nuestros corazones, sino que ahora la vida de Dios se manifieste en obediencia y en santidad. ¿Podemos vivir en obediencia? ¿Podemos caminar en santidad por causa de la presencia de Dios que está dentro de nosotros? Pablo tenía la autoridad para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, él no dejaba que su carne hiciera lo que se le diera la gana. Él hacía la voluntad de Dios, sometía su carne, como usted y yo tenemos que someterla también. Los sentimientos, las emociones, la voluntad y la mente deben ser sometidas. Nos vimos y nos vemos crucificados juntamente con Cristo. Cada vez que una tentación viene, cada vez que el enemigo quiere ponernos las cascaritas para que resbalemos, cada vez que viene un estado de desánimo o de alguna situación que se presenta, ¿usted y yo estamos dispuestos a vernos crucificados con Cristo? A veces la carne quiere relucirse. A veces en cualquier circunstancia a ella se le olvida que está sometida y que fue crucificada y que este cuerpo de pecado no reinará más, porque la vida de Dios tan poderosa que habita dentro de nosotros ya deshizo el poder del pecado que había en nosotros. Pero se nos olvida a veces. ¿Qué pasó ahí? Estamos en un proceso y estamos entendiendo. Cuando comprendemos lo que ya hizo Jesús en la cruz y la nueva creación que nos ha sido dada, entonces maduramos. No vamos a seguir en las mismas conductas como si fuéramos del mundo. Los cristianos mal hablados, groseros, vulgares, llenos de ira, rencorosos, amargados. Los cristianos, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, con conductas a veces tan tremendas que no estamos dando ejemplo y que no estamos impactando la vida de otros, no los estamos alcanzando para Cristo, sino que estamos siendo un tropiezo para ellos. ¿Cómo los vamos a alcanzar? ¿Mi testimonio está impactando la vida de otro?
Si no lo estoy haciendo, tengo que hacer un alto en el camino. Como Pablo les está diciendo aquí a los hermanos de Éfeso, les está diciendo, ustedes no aprendieron así de Cristo. Cambien su manera de vivir. No vivan según la carne. Ahora ustedes deben madurar y caminar conforme la nueva creación que han recibido de parte de Dios, porque les fue dada y fue creada por el Señor mismo. Esta nueva creación nos impartió Dios y no fue el hombre. Y no fue el enemigo. Solamente podía venir del cielo esta nueva vida en la cual usted y yo fuimos introducidos. Ya no somos del mundo, pertenecemos a Dios. Amén. Entonces Pablo les dice, si ustedes han oído la verdad, han oído de Jesús, conocen las enseñanzas, les ha sido revelada la palabra, entonces entra en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién tiene que tomar la autoridad para despojarse de esa vieja manera de vivir? ¿Quién? Diga yo. Yo tengo que tomar la determinación en mi corazón. La fe me lleva a determinar, o lo sigo, o cambio mi forma de vivir, o entonces estoy viviendo en un engaño. Y en ese engaño, pues no disfrutaré de la realidad que tengo en Dios. Y Él les dice, despojaos de la manera de vivir en que están viviendo. Ese viejo hombre ya no puede continuar vivito y coleando, como dice la pastora, en ustedes. No puede ser. No puede ser. ¿Cuántos años llevamos en la vida cristiana? Algunos 20 años, 25 años, 30 años, otros 10 años, 5 años, otros tal vez dirán, no, yo apenas estoy empezando, gloria a Dios, porque este mensaje también es para usted. Todos debemos entender la realidad que tenemos como hijos de Dios y despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pues esos deseos engañosos son todos los que viven las personas sin Dios. Están engañados creyendo que está todo perfecto, pero mentira que su vida espiritual separada de Dios pues no tiene entrada ni acceso al Padre. Están destituidos de esa gloria de Dios. ¿Qué les dice en el verso 23? Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, renovación del entendimiento. Él en Romanos 12:2 también nos dice que tenemos que hacer esto, porque si no, no vamos a comprender. Las escrituras son reveladas a nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos la palabra, cuando es predicada constantemente, la oímos una y otra vez, la palabra viene a ser introducida a nuestro espíritu de tal manera que se vuelve vida en nosotros. Y esa palabra dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos al molde del que ya fuimos sacados. Usted ya no está en el molde que el mundo hizo para que usted viviera ahí, hiciera lo que quisiera bajo el dominio de las tinieblas. Usted fue sacado de ese molde y fue introducido en el reino de Dios, en la vida eterna de Dios. Somos de Él, por lo tanto, este nuevo pensamiento que recibimos
no es el del mundo, sino que el que viene de Dios. La mente de Cristo dice que nos ha sido dada a los creyentes. ¿Cuántos creen que tienen la mente de Cristo? Pues Él dice que nos ha dado su mente para que ya no pensemos conforme al mundo, sino ahora conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la nueva mente. Pero ¿cómo la conozco? Tengo que escudriñar las Escrituras, porque allí es donde voy a conocer el pensamiento de Dios, el hablar y el actuar de Dios, la voluntad de Dios para mi vida. Todo está establecido en la palabra. Si yo no la creo, si yo no la escudriño, si yo no vivo en ello, la escucho, pero entra y sale y ya, pare de contar. No, la palabra tiene que producir vida dentro de mí. Y en esa vida yo me muevo, actúo, hablo, pienso, reacciono conforme la vida que me habita ahora, la vida de Dios. Tiene que coordinarlo uno con lo otro. Si yo digo que tengo la nueva creación dentro de mí y mis pensamientos van todos contrarios a la voluntad de Dios, no hay coordinación en lo que estoy diciendo que tengo. Tengo que coordinarlo uno con lo otro. Lo que está dentro de mí va unido con mi pensamiento, va unido con mi hablar, y así será mi testimonio. Tengo que mostrar lo que tengo dentro de mí, la presencia de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Porque ese nuevo hombre fue creado según Dios, no creado según el mundo, no creado como nos pareció a nosotros, sino que Dios mismo lo estableció en cada uno de nosotros. Él lo creó, Él lo hizo y Él lo manifestó a cada uno de nosotros. Y está diciendo, verso 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea que estaban teniendo algunas dificultades con esto. Claro que sí. Esta exhortación no es porque a Pablo se le antojó. Él estaba mirando cuál era la conducta del pueblo. Y les está diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, aquí el Señor nos está manifestando que todavía hay cosas de las cuales debemos cambiar. ¿Cuántos están en eso? Pero necesitamos ¿qué? Conocer nuestra identidad como hijos de Dios, la realidad que tenemos en Él, para que ya la vieja manera de vivir no continúe queriendo salir a la luz cuando ya fue crucificada con Cristo. La vieja manera de vivir fue crucificada con Cristo. La nueva vida es la que nos representa ahora. Cristo será manifestado a través de nosotros, pero no solamente en palabras bonitas, sino también en acciones. Les gustaba la mentira y todo lo que hacíamos era con la mentira, el negocio era lleno de mentiras, los trueques llenos de mentira, cualquier cosa, hasta para conseguir la esposa fue con puras mentiras. ¿Cuánta gente está acostumbrada que todo lo logran con mentiras? Y eso es terrible, porque su vida no es una vida real, sino ficticia. Y cuando se descubre, es terrible. Cómo se van enlazando con cada dicho que van soltando de su boca. Y cada vez es peor el problema. Y el Señor nos habla con respecto a esto, que nosotros no debemos prestar o usar nuestra lengua para hablar engaño, para maldecir, para criticar, para murmurar, para chismear, para ninguna de estas cosas. Y la mentira es algo que está en la lengua, pues las decimos, hablamos, usamos los pensamientos, usamos y lo manifestamos en el hablar y en el actuar.
Y esto el apóstol les estaba diciendo, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Si somos miembros los unos de los otros, miembros de un mismo cuerpo, pues entonces caminemos en la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, la verdad. La naturaleza que Él nos entrega contiene la verdad porque Cristo está ahí. Él es la verdad en nosotros y la verdad debe salir. Pero ¿cuál verdad? ¿La que hiere, la que lastima, la que daña? ¿O la verdad de Cristo que fue establecida en nosotros para edificar y restaurar vidas? Creo que es esa, ¿cierto? Porque a veces pensamos que palabras que hablamos para decirle la verdad a las personas a veces afectan y destruyen y no edifican. Hoy día está esa moda. He escuchado a muchas personas decir, yo quiero decirle la verdad. Y lo cogen, pero sabe que el Señor, cuando vino, manifestó la verdad y nos transformó. No destruyó, edificó en nosotros la nueva vida, que no destruye, sino que transforma. Y esa es la verdad que usted y yo somos llamados a hablar sobre las personas. La verdad de la naturaleza caída es que sí, es terrible, pero la verdad que Cristo nos muestra es que en esa verdad usted y yo somos transformados y llevados de gloria en gloria. Que ya no somos y no seremos más instrumentos del diablo para hacer el mal, sino para ser portadores de la gloria y en esa gloria movernos y alcanzar e impactar las vidas de otros, así como Él nos impactó a nosotros. Amén. Luego les dice, pongan allí el verso 26, por favor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Controlar el enojo, Proverbios 15:1. Vamos ahí a la palabra en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué debo hacer cuando se quiere manifestar por ahí este animal? ¿Qué hacer? ¿Cómo debo actuar? Inmediatamente, a veces en una reacción de esa se nos olvida. ¿Cuál viejo hombre, cuál nueva creación a mí me paga porque me paga y se prendió? ¿Cómo? Y sale el viejo hombre a relucir y nos deja en una vergüenza terrible. ¿Qué tenemos que hacer? Después de embarrarla, ¿qué hacemos? Pues ir otra vez, Señor. Estoy en proceso de maduración. Estoy siendo transformado y siendo llevado de gloria en gloria. Mi vida que hoy quiso manifestar el viejo hombre, dijo Pablo, despójense. ¿Y qué tengo que hacer? Verme realmente crucificada con Cristo. Pablo pudo decirlo y él no lo dijo porque se le ocurrió, porque él lo vivió y él sometió su carne de tal manera que cada vez que ella quería actuar y relucirse, él le decía, carne, ya fuiste crucificada. No va a seguir haciendo lo que quiera. Se somete a la voluntad de Dios. Cuando la vida espiritual está afirmada, fortalecida, vivificada, el alma y la carne aprenden a someterse al espíritu. Pero no la carne ni el alma van a dominar al espíritu y lo van a aplastar. Si hemos sido verdaderamente entendidos en lo que Dios nos está ministrando esta mañana, yo sé que nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Estamos llamados a crecer y a madurar
dejando las viejas costumbres, los rudimentos que traíamos, tantas cosas, mañas que traíamos, porque todos veníamos llenos de muchas cosas. Y el Señor nos limpia, nos transforma, nos renueva, nos hace libres de cautividades, de engaños, de pecados, de maldiciones. Todo eso fue destruido en la cruz para que ahora vivamos a la manera de Dios y no conforme a esa antigua naturaleza que en Cristo ya fue quitada. Lo que fue quitado no puede volver a manifestarse. Entonces, cada vez que ella quiera, usted le dice, ya fue vencida, ya fue destruida en la cruz, ya no puede seguir haciendo lo que quiera. Le dice el apóstol entonces, airaos, pero no pequéis. La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando usted ve a alguien que está en furor, que está exaltado, que está, que mejor dicho, usted no lo provoque más. Responda con una blanda respuesta, o quédese mejor callado. A veces callados nos vemos más bonitos. A veces callar es más sabio que ponerse a hablar, porque termina diciendo cosas que no debe. ¿Sabe que tenemos dominio propio? Pues en esa nueva creación el Señor depositó el fruto del Espíritu, y donde está ese fruto, allí tiene que generarse un cambio en nuestro carácter. Este carácter carnal, natural y diabólico, porque era influenciado por la carne sin Dios, ese carácter no puede seguir ejerciendo en nosotros, sino la vida de Dios que contiene el carácter de Cristo. Ese es el que tenemos que desarrollar. Mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, bondad, pero todo esto está encerrado en una sola cosa: el amor. Es que yo no tengo paciencia, es que yo ya no me lo aguanto más, es que yo no puedo, es que no sé cuántas, y es que a mí. Pero cuando nos vemos verdaderamente en Cristo, usted puede decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Me puedo negar a mí mismo, porque el viejo hombre está crucificado. Por lo tanto, puedo tener paciencia y desarrollarla. Puedo caminar en humildad, puedo caminar en mansedumbre, puedo caminar en fe, creyendo que el amor está obrando por medio de la fe que me ha sido dada para amar a mi prójimo, para bendecirlo, para ayudarlo, para lo que sea que tenga que hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el enojo se quiere manifestar, dice, airaos, pero no pequéis. Reconciliémonos pronto con la persona con la cual se está generando un ambiente que no es correcto. No le echemos más leña a ese fuego. Seamos sabios en el entendimiento de la palabra de Dios y pongamos por obra lo que el Señor nos está hablando. Porque si generamos una guerra, dice que la lengua es un miembro pequeño que puede incendiar toda la rueda de la creación. Puede generar grandes problemas. Por una palabra, gente ha matado a otra. Por una palabra. Y se encendió de ira y ¡pum!, lo mató. ¿Hasta dónde se llega? Nosotros no tenemos ese estilo de vida. ¿Lo cree? Amén. Yo también lo creo. ¿Qué dice luego? Ni deis lugar al diablo. Reconocer y no dejar que el corazón se llene de rencores. No dejar que el diablo venga a maquinar nuestros pensamientos y a engañarnos para ponernos en contra de. No permitamos esto. El diablo quiere afectarnos, dañarnos la relación como hermanos, afectar nuestras vidas, dañar una relación de pareja, dañar una relación con los hijos, dañar una relación inclusive a veces con el pastor, porque el enemigo le puso algo contra el pastor y usted se lo creyó al diablo y entonces usted, ¿cómo así? Y lo saca a veces de la iglesia por un engaño que les vino.
¿Qué día tuve la oportunidad de hablar con alguien y le dije, ¿y usted por qué no ha vuelto? ¿Qué pasó? Le voy a ser sincera y me cuenta algo que yo, por inocente, o sea, no sabía, pero ella usó un detallito, una cosita que ella vio y dijo, por eso no volví. Bueno, entonces yo qué hice, le pedí perdón, le dije, si yo la ofendí, la verdad no me di cuenta, pero le dije, perdóneme. Y se restauró la relación, no sé si irá a volver, pero quedamos a cuentas delante de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor va a hacer cosas sorprendentes y maravillosas a través de la nueva creación que habita en nosotros, nos va a llevar a caminar de la manera correcta contra las demás personas, no en contra, sino en favor de ellas, porque no estamos para ir en contra, sino para que sean alcanzadas para el Señor. Dice también, no deis lugar al diablo, entonces cerrémosle la puerta al enemigo. El enojo puede abrir puertas, la ira abre puertas, la mentira abre puertas. No demos lugar al diablo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo tendrá que huir de vosotros. Pero si yo no me someto a Dios y vivo como vivía en el mundo siendo un creyente, el diablo tiene todo el derecho para llegar a estorbar mi vida. Pero si yo me someto a Dios, como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces yo me someto cuando obedezco lo que Él dice. ¿Qué dice el Señor? No le den lugar al diablo. Perdonen, amen, no vivan más en la mentira, no se conduzcan como vivían en el tiempo sin Dios, cambien su manera de vivir, despójese de esas vestiduras viejas, a usted le dieron un nuevo vestido, úselo, no lo meta en el cuarto de San Alejo y siga usando lo viejo, porque es que todavía estoy amañado con la ropa remendada y llena de porquería, perdonen la expresión. Esa vieja vestidura no es para que usted la siga luciendo. Dios nos ha dado nuevos vestidos. Y en ese nuevo vestido tenemos que salir a manifestar la gloria de Dios. Nuevo vestido. Véase hoy con ese nuevo vestido. Puro, limpio, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, dice luego, verso 28, el que hurtaba, no hurte más, deje de robar, trabaje, busque un trabajo decente. Y cuando trabaje, entonces, de lo que usted recibe, úselo también para ayudar a otros. Bendiga, cumpla con todo lo que el Señor nos muestra en la palabra, obedezcamos, diezmemos, ofrendemos, pero también ayudemos al necesitado. Mire cómo el Señor nos enseña que hay una gran transformación en la vida de aquel que ha recibido esa nueva vestidura. Trabaje, no use sus manos para hacer el mal. Corrija, viva para Dios. Vivamos para Dios, ya no vivimos para el mundo ni para satisfacer los deseos de nuestra carne, sino para agradarlo a Él. Amén. Luego dice, ya vamos a terminar, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Expresarnos correctamente, respetuosamente, es lo que el Señor nos enseña. Con sabiduría, con amor, con paciencia, con inteligencia, con gratitud. Porque a veces nuestras expresiones no manifiestan ninguna de estas cosas. A veces somos ofensivos, arrogantes, altivos. Tenemos expresiones tan toscas que maltratamos a la iglesia o maltratamos, si el que es casado, a su esposa o la esposa al esposo o así sucesivamente. ¿Por qué?
hay un trato que a veces no es correcto y el vocabulario que el Señor nos enseña es totalmente diferente al vocabulario que el mundo usa. Él nos está diciendo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. ¿De quién? De las personas que nos rodean. Si es en su casa, este gran pendejo, es que usted no sirve, es que usted no sé qué, claro, si ve usted no sé cuántas, es que un vocabulario totalmente opuesto al que Cristo nos enseña. La nueva creación en Cristo no contiene un vocabulario como ese. Ese es el del mundo y el de la gente que no conoce al Señor. Pero el de los hijos de Dios debe ser conforme Él nos enseña. Aquí aprendemos a hablar todos. ¿Cuántos acostumbraban que toda palabra que decían iba acompañada de vulgaridades? ¿Cuántas veces usamos para hablar el mal? Hablábamos mal de los demás, chismoseábamos, criticábamos todo, murmurábamos. Pero aquí Él nos está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué es palabra corrompida? Yo pensé que eran solo las groserías. Cuando usted murmura, están saliendo palabras corruptas, sucias. Está hablando mal de su prójimo. Estamos hablando mal a veces del cuerpo de Cristo. ¿No es que es nuestro hermano? Es nuestro hermano en la fe. Y estoy hablando mal de él, pues estoy haciendo mal, ¿cierto? Entonces expresarnos correctamente. En Santiago 3:9. Santiago 3:9, vemos todo el capítulo 3 de Santiago habla sobre la lengua. Si nunca lo han leído, les animo que lo lean porque de verdad que es tremendo lo que expresa el apóstol Santiago. Se me perdió acá, no lo encuentro. Se me fue Santiago de la Biblia. Bueno, lo voy a leer de ahí. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza ¿de quién? De Dios. ¿Cómo se nos ocurre? Si esto lo estábamos haciendo, hoy el Señor nos está diciendo, bueno, entonces hay que corregir también esta área de nuestras vidas. Esa nueva creación que Él nos entregó, esa nueva vestidura, nos enseña aún a usar nuestra lengua correctamente. La carne se somete a la vida del Espíritu, a esa nueva creación y aprende a hablar, aprende a bendecir porque Él nos manda que debemos bendecir. Aquí alabamos a Dios, pero salimos de acá a hablar mal de la gente, a criticar, a hacer y deshacer con la lengua. Grave la cosa. No puede ser esta conducta. Pablo le está exhortando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, no vivan de esta manera. Amén. Hay mucho silencio en la sala. Levítico 19:16. Ayúdeme ahí, por favor. Levítico 19:16. Mire lo que dice. Me pareció tremendo este versículo también. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Quién firmó? El Señor. Punto. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Yo creo que a todos nos queda claro lo que el Señor está diciendo. La nueva creación debe ser manifestada a través también de nuestra boca, hablando correctamente sobre la vida de los demás. No fuimos llamados para hablar mal, sino para edificar y bendecir a las personas, para ayudar a levantar y no para hundir, para ayudar a restaurar y no a destruir. Creo que ese es el llamado que nos ha hecho el Señor, ¿cierto? Y yo lo creo y no me crean, ¿cómo decirle?
que yo también trabajo en esas áreas de mi vida, porque todos, creo, estamos madurando, estamos siendo llevados de gloria en gloria. No podemos continuar con algo que ya fue quitado. ¿Me hago entender? La vieja manera de vivir, él dijo, despójense de ella. Ahora vístanse de la nueva creación creada según Dios. Y por último, dice Pablo, nos exhorta a erradicar de nuestras vidas todos aquellos pecados que podemos cometer con nuestro hablar. Él dice, desechen todo esto, quítenlo, límpiense de estas cosas, considerándonos unos a otros, sacando de nuestra boca cualquier cosa como palabras obscenas, vulgares, palabras deshonestas, necedades, truanerías, que son palabras groseras o chistes groseros, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿qué dijo Isaías? Cuando ve la gloria de Dios en el templo y tiene una visión, él dice, Señor, yo no, o sea, como quien dice, no soy digno de verte ni de estar aquí. Y entonces él le clama al Señor y dice que unos querubines eran, pastores, no recuerdo, toman carbones encendidos del altar y los ponen en la boca de Isaías y es limpiado. Necesitamos que nuestra boca sea purificada con la palabra de Dios, que queme, que consuma todo lo que no es. Esa nueva creación que nos fue dada nos enseña el lenguaje del cielo. La vieja creación no puede continuar obrando a través de nosotros. Y por último dice el apóstol, no contristéis al Espíritu Santo. O sea que todas estas cosas pueden llevarnos a contristarlo a Él. Sí, claro que sí. Él se los dijo y hoy a nosotros nos habla el Señor y nos dice también que estas cosas pueden llevarnos a contristar al Espíritu Santo. Contristar es que Él se pone triste cuando nosotros caminamos en este estilo de vida, sabiendo que Él nos ha dado una nueva, la cual a veces no queremos usar. Nos parece mejor seguir caminando en un estilo de vida totalmente errado, cuando Él dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Todo ha sido hecho nuevo. ¿Por qué quiero seguir cargando con algo que Él ya me quitó? ¿Por qué quiero seguir viviendo a la manera del mundo cuando Él ya me apartó para Él y ahora soy de Dios? ¿Por qué estoy impactando realmente con este estilo de vida la vida de otros? Pregúntese y usted mismo tendrá la respuesta allí en su corazón. Espero haya sido edificado con esta palabra. Olvidemos y dejemos atrás todas las cosas que no son correctas. Tenía para explicarles algo más, pero ya el tiempo se nos fue, entonces quiero orar un momento. Por favor, póngase sobre sus pies. Y las personas que nos están siguiendo ahí por video, pues en el lugar donde se encuentren, vamos a orar. Padre, yo te alabo y te doy gracias en este día por todo lo que has hablado a nuestro corazón. Aquí estamos ante ti reconociendo que aún, Señor, necesitamos crecer, madurar y entender cosas que tal vez no las habíamos visto, como hoy el apóstol Pablo a través de la Escritura nos hace ver. Señor, el pueblo necesitaba entender cuál era la vieja manera de vivir y cuál es la nueva vida que han recibido. Porque no podemos continuar viviendo a la manera del mundo, sino que tú mismo hoy nos has hablado, despojaos
de esa pasada manera de vivir, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hoy nos vestimos del nuevo hombre, hoy rendimos todo nuestro ser delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos fallado, reconocemos que hemos pecado. Abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo, y la sangre preciosa nos limpia de toda maldad. Oh Señor, gracias por la sangre, gracias porque hoy tú limpias nuestra boca, nuestra mente, nuestro entendimiento. El razonamiento no será conforme a la corriente del mundo, sino conforme a tu palabra, tu voluntad, el conocimiento que viene de Dios y la sabiduría que viene de lo alto. En ese conocimiento y en esa sabiduría acerca de ti, tú nos enseñas a conducirnos correctamente en esta vida, Señor. Yo te doy gracias porque sé que nos llevarás a un nivel de madurez mayor, pues tú quieres que cada uno lleguemos a la plenitud y a la estatura del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Hoy nos despojamos de todo peso, de toda cosa que ha generado amargura, resentimiento, odio, que ha traído tal vez tristeza, angustias, miedos. Hoy nos despojamos, Señor, si ha habido mentira en nuestra boca, si ha habido en nosotros cosas como estas. Hoy renunciamos y le hablamos a nuestra carne y le recordamos, el viejo hombre ya fue crucificado, y dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden declarar esta palabra hoy sobre sus vidas? Que se escuche. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en Él, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pues mi carne ya no se someterá más a la voluntad del mundo, ni a las cosas de la carne sin Dios, sino que se sujeta a la voluntad del Espíritu, y caminamos, Señor, de gloria en gloria. Tú nos llevas creciendo en esta madurez, afirmados en tus caminos, porque la verdad se ha revelado a nuestros corazones. Por lo tanto, no seguiremos en engaño, sino en libertad. Gracias, Señor, porque rompes cadenas, ataduras y yugos se pudren a causa de la unción, porque no seguiremos siendo engañados por el maligno, sino que la luz de Cristo resplandece sobre nosotros para caminar en luz, pues ya no somos de las tinieblas, somos hijos de luz. Gracias, Señor, te doy la gloria y te alabo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Gloria sea a Dios. Vamos a tomar la ofrenda. Entonces, las personas que hayan propuesto en su corazón hacerlo pueden acercarse al alfolí. Padre, gracias por la bendición maravillosa que tenemos de poder estudiar tu palabra, de ser exhortados, animados, edificados, consolados, afirmados en ti, Señor. Gracias por la bendición y la provisión que traes también a las manos de tu pueblo. Gracias, Señor, por la restauración de los bienes, de la economía. Gracias porque tú mismo eres el proveedor en cada hogar y eres tú el que nos has bendecido con toda bendición. Gracias porque hoy cada uno ha propuesto en su corazón honrarte con sus bienes. Bendíceles en gran manera, Señor. Recompensa, remunera y manifiéstate como tú lo sabes hacer. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos y gracias por estar aquí. Y gracias a Dios por el privilegio que me dio hoy. Bendiciones.